Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 23 de enero, aquí en Política con Carreño. Antes de comenzar nuestra conversación sobre la agenda que tengo preparada para hoy, quiero agradecer de todo corazón los buenos deseos y los saludos de muchísimos de ustedes a propósito de mi intervención en el ojo, ¿no? Yo no pude hacerlo ayer porque yo respondí los mensajes el domingo en la noche. Ustedes saben que yo grabo el programa un día antes. Entonces, cuando yo ya había grabado el programa, no tenía conocimiento de los mensajes de que ustedes me habían escrito. Así que amigos, muchísimas gracias por todo ese apoyo, por todo ese cariño que muestran, el afecto y por acompañarme día a día aquí en Política con Carreño. Se los agradezco amigos de todo corazón, de verdad. Vayamos entonces a la agenda de hoy. Hoy está cargada al ministerio, al gabinete. Hoy tengo Carolina Toá, tengo el ministro Cordero y la ministra Vallejo, y con eso tenemos de sobra. Ojalá alcancemos a hablar de todos ellos, ¿no? Y comenzaremos por Toá, la ministra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que parece que dolió mucho el la última encuesta CADEM, ¿no? Dolió demasiado en el gobierno. Le desgarró el corazón al gobierno. Y como ustedes saben, la última encuesta CADEM, la tercera del mes de enero, deja muy mal parada a la ministra Toá. Baja 8 puntos en la aprobación, ni más ni menos, de 46 a 38%. Lo que es muchísimo, 8 puntos es bastante. Y a mí no me sorprende en absoluto. Yo siento que las piezas en este tablero de ajedrez político, que es la moneda y que es el oficialismo en general, comienzan a acomodarse después de 2 años prácticamente de un gobierno bastante desastroso. Y la ministra Toá, a mi modo de ver, desde que llegó al principal ministerio, puesto que en ausencia del presidente es la vicepresidenta de la República, lo ha hecho pésimo. Lo ha hecho pésimo. Y su agenda de seguridad es un cuento. Eso no existe, eso está en su país inventado. Y esto ha dolido y a mi modo de ver, la ministra Toá tiene en su ADN, lo he dicho varias veces, ciertas particularidades, ciertas características como son la mofa, el reírse, ¿no?, de las personas, como son la arrogancia y la agresividad. Mofa, burla, arrogancia, agresividad son las particularidades de la ministra Toá, que en realidad cae muy mal. Yo hablo con mucha gente, amigos, me imagino que ustedes también. Y la imagen que desprende la ministra Toá es de una mujer, de una persona tremendamente antipática. Evidentemente que la antipatía no forma parte del protocolo de evaluación ministerial, pero es como la gente la percibe, que sí es muy importante y que se refleja en el comentario de sobremesa, en el bar, en el café y entre los políticos. La ministra Toá tiene pésimas relaciones con gran parte del oficialismo, con el Parlamento, con la prensa, con la gente. El último escándalo de ella, patético tu show, o huevona, a la concejal en Renca, fue de verdad
la guinda de la torta que la ilustra en todo su ser, como una persona vulgar, ordinaria, agresiva. Entonces a mí no me sorprende en absoluto, pero yendo a lo que interesa, que es su cargo específico de ministra del Interior y Seguridad, la verdad es que es un fracaso rotundo. Su agenda de seguridad es algo que no existe. No sé cuál es la agenda de seguridad. Ya vamos a hablar de las declaraciones de Vallejo, defendiéndola. Y vamos a ver las declaraciones textuales de Vallejo, donde habla de lo que ha hecho la ministra. Y yo me voy a dar el trabajo de decirle a la ministra Vallejo que nada de eso es. En la realidad. Porque en teoría puede ser todo muy hermoso, como siempre digo, las palabras y el papel todo lo aguantan. Pero una cosa son las palabras bellas, la retórica, y otra cosa es que en seguridad esa retórica llegue a la ciudadanía. Son dos cuestiones bien diferentes. Entonces, claro, la ministra está pésimamente evaluada, pero curiosamente los peores ministros, los peores evaluados, son ella, Toá, Vallejo, que tiene 40%, y Cataldo, 38%. Y uno se pregunta por qué será. Y la respuesta es la evidencia. La evidencia. Lo que cada uno muestra, lo que cada uno es ante la opinión pública. Cataldo es un desastre en el Ministerio de Educación. Yo no sé qué hace ahí todavía, pero en fin. Y Vallejo tiene su ADN, su particularidad más específica, que es la mentira. Vallejo es un personaje tremendamente manipulador. Es un personaje mentiroso. Ella dice todo lo que dice con una desfachatez impresionante, cuando la realidad le está golpeando en la cara que lo que ella dice no tiene nada que ver. Así que, bueno, a mí no me sorprende que estos personajes, que estos ministros sean los peores evaluados. Y tampoco y aún más me sorprende que tengan tanto porcentaje de aprobación. Como el presidente Boris, ¿no? El presidente Boris tiene 29% de aprobación, 3 menos que la vez anterior, 3 puntos menos. Y de desaprobación tiene 62%, un punto más que la vez anterior. Esa es la realidad del gobierno. Decir otra cosa, lo he dicho hasta el agotamiento. Muchísimas veces el gobierno no tiene más. Boris no tiene más. Boris en la primera vuelta de las presidenciales obtuvo 28%, que es su votación. Cuando llega a 30, 31 ha ocurrido algo, un milagro, una cuenta pública donde suele reafirmar sus ofrecimientos, ¿verdad? Sus promesas, y que no cumple ninguna. Y bueno, y ahí aumenta 1 punto, 2 puntos, pero su público es ese, entre 28 y 30%, lo he dicho todas estas veces. Y no tiene más. En cuanto que el rechazo es eso, son 2/3 de la población, siempre ha sido. Y en todas las encuestas, no solamente en CADEM. Y para verificar esto, o sea, para corroborar esto, yo he hecho acá una lista breve de los delitos, que no voy a comentar, voy a nombrar nomás, a propósito de la agenda de seguridad, porque ella es la encargada de la agenda de seguridad, la ministra Toá. Entonces, Renca, esto es del domingo para acá, sábado en la noche, domingo. Hombre recibe 5 balazos cuando caminaba hacia un paradero para ir a buscar a su esposa. En Arica, en Cerro Chuño, 1 muerto y 5 baleados, todos venezolanos. Esto en un tuit de la PDI. En San Joaquín, portonazo fallido, y los delincuentes huyen y chocan con un poste. En Río Hurtado,
encuentran un cadáver de adulto mayor. No sabemos. Ahí está. En Lampa encuentran un cadáver en una casa. Y en Providencia encuentran otro cadáver flotando en el Mapocho, que ya es como la tónica, ¿no? Todos los días hay cadáveres en el Mapocho, todos los días se encuentran cadáveres en cualquier parte de Chile, ¿no? En Cerrillos un hombre entra a una casa, balea a la ex, a un amigo de su ex, mujer o pareja, y ahí lo tiene, ¿no? En riesgo vital. Y el cuento va funcionando así. Entonces, claro, ustedes dicen la agenda de seguridad de la ministra Toá, la odiosa realidad, como yo digo, le golpea en la cara a la ministra Toá. Aquí está la realidad, esto que yo leo, pero así rapidito para no aburrirlos, para no cansarlos, porque ustedes están enterados de todos estos crímenes, de todos estos delitos, de todos estos portonazos, de todos estos, qué sé yo, abordazos, no sé cómo le llaman ahora, de todos estos homicidios, de todas estas balaceras, de todos estos cadáveres que se encuentran flotando por aquí, por allá, en una casa, en la calle, en el medio del parque, qué sé yo. Entonces, claro, cuando se habla de la ministra del Interior como la ministra de Seguridad Pública, como yo he dicho, parece más la ministra de la inseguridad pública, porque de hecho no tenemos ninguna seguridad. Toda la agenda de seguridad de la ministra Toá ha sido un soberano fracaso. Como digo, esto de calle sin violencia, es que, ¿qué calle sin violencia? Es calle cada vez con más violencia. Esto del plan Buen Vivir y otras tonteras por el estilo. Estos proyectos de ley que como digo, suenan muy bonitos. Ahí está la ley, se aprueban o están por aprobarse tantos proyectos. ¿Y dónde está todo eso en la realidad? ¿Dónde? ¿Cómo se condice todo esto con la realidad, ministra Toá? ¿Cómo? Le damos más auto, patrulla a los carabineros. ¿Para qué? Si no tienen la autoridad. Hoy los carabineros están actuando, porque ustedes ya no pueden tener la desfachatez de cuestionar a un policía si hace uso de su arma de fuego y mata a un infeliz de esto, defendiendo su vida o la vida de un ciudadano. Ya no pueden estar en esa parada, por eso es que usted, ministra, ha parado también de cuestionar todo. ¿Qué policía dialogante con camisetas, policía dialogante? ¡Qué imbecilidad más grande! ¿Qué leerle los derechos? En una balacera le vamos a leer derechos humanos. ¿Qué los derechos humanos? ¿Qué si usó la fuerza de vida? ¿Qué si el otro había usado una fuerza brutal para que el carabinero utilizase su arma y no transformara al policía en el llanero solitario, en un bandido del lejano oeste, como usted insinuó una vez? Por suerte usted paró con todas esas idioteces, ministra, se lo digo en su cara. Y hoy la policía, bueno, actúa dentro de sus posibilidades. Pero ¿cómo usted va a parar al narcotráfico con policías que tienen pistolas de 6 tiros, 12 tiros y se enfrentan a delincuentes con ametralladoras? Solo con las Fuerzas Armadas. Hay que imitar a Noboa. Noboa colocó las Fuerzas Armadas en la calle, colocó las Fuerzas Armadas en las cárceles y está dando resultados. Estado de sitio, estado de emergencia, eso necesitamos, urgente, ¿no? Eso es lo que yo comentaba en mi programa de ayer, a propósito del análisis de estos expertos ingleses. Eso necesitamos, el resto es verso, es retórica. Bueno, a todo esto, salió la ministra Vallejo defendiendo a Toá, y por eso dije que había impactado la cadena, había dolido, ¿no? En La Moneda, están con el corazón desgarrado. Voy a leer textual varias cosas de Toá. Dice que desde que llegó a esa cartera, refiriéndose a Toá, habla
estándares nunca antes conocidos. Toda la razón, ministra Vallejo. Qué bueno que concuerdo con usted por primera vez en mi vida. La ministra Toá ha hecho todos los esfuerzos para tener estándares de seguridad nunca antes conocidos, justo. Nunca antes habíamos conocido cadáveres todos los días en la calle. 5 y 6 homicidios diarios a veces, pero nunca menos de 2 o de 3 por día. ¿Cuánto llevamos ya en el mes de enero? Toda la razón, ministra Vallejo. Su colega Toá se ha esforzado con la agenda de seguridad, claro, para tener estándares de seguridad nunca antes vistos, nunca conocidos. Toda la razón. Nunca habíamos conocido tantos cadáveres en la calle, ni flotando en el río, ni asesinatos a domicilio. Concuerdo con usted, ministra Vallejo, qué bueno. La ministra Toá se ha esforzado por darnos estos altísimos estándares de seguridad. Y luego dice, ¿no? La agenda de seguridad es una agenda histórica que ha venido a actualizar nuestra normativa, nuestra legislación y nuestras instituciones para el combate del crimen organizado. Y yo, amigo, yo no sé si reírme en la cara de Vallejo, si decirle que es una farsante, una patuda cuando declara esto. No sé qué decirle. No sé, de verdad. Me gustaría como quedarme callado, pero ¿cómo me quedo callado si soy comentarista? ¿Cómo puedo quedarme callado ante esto? La agenda de seguridad, no de Toá, es una agenda histórica que ha venido a actualizar nuestra normativa, nuestra legislación y nuestras instituciones para el combate al crimen organizado. Una agenda histórica. Claro, dice que ha actualizado nuestra normativa, pero no se ve, como dije antes, la retórica es linda. ¿Cuál normativa? ¿Dónde ha actualizado qué cosa? Muéstreme, señora Vallejo, de qué manera esta normativa actualizada está combatiendo el crimen organizado. Muéstreme, pues. Muéstreme con hechos, no con retórica. ¿De qué manera nuestra legislación se ha visto actualizada? ¿Cómo nosotros sentimos la actualización de esa legislación en la vida cotidiana? Muéstreme, por favor, ministra Vallejo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera nuestras instituciones? Dígame, pues. Dígame, ¿cómo se está combatiendo el crimen organizado? Dígame. ¿Dónde están los resultados de este combate al crimen organizado que esta agenda de seguridad manejada por nuestra increíble, histórica ministra Toá está consiguiendo todos estos logros? Fíjese. Yo le voy a decir, señora Vallejo, una cosa es que en el Parlamento se aprueben todas estas cuestiones legales, estas cosas, estas legislaciones. Esa es una cosa, que suena muy lindo, aprobamos la ley tanto, proyecto tanto. Otra cosa bien distinta es que esa actualización de la normativa, de la legislación, de las instituciones, y qué sé yo, se vea reflejado en el día a día. Que el ciudadano común y corriente llegue a su casa sin el temor de recibir un portonazo, una cuchillada. Que el ciudadano común y corriente camine en dirección a su casa, en dirección a donde tenga que ir, sin el temor de una bala loca, que ya no son más locas porque las pandillas pelean entre ellas en pleno centro de Santiago. Sin que le roben el auto, sin que lo aborden en la autopista, sin que lo aborden en la calle de su casa, sin que le entren a su casa a balazo limpio. ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está la agenda de seguridad? Desfachatez
pura, amigo. Yo no sé lo que piensa usted, lo que piensan ustedes, amigos que me escuchan. Pero yo tengo la película bien clara respecto de toda esta verborrea que no sirve para nada de Camila Vallejo, porque ella para eso es bueno, para manipular el lenguaje, para manipular el discurso. Ella sirve para eso, claro. ¿No? Dice, tuvimos por primera vez y se ha estado desplegando una política nacional contra el crimen organizado que ha permitido que disminuya el ingreso irregular en las fronteras de nuestro país. No sé si en qué medida el ingreso irregular ha disminuido en las fronteras de nuestro país, ¿no? Dice, tuvimos por primera vez y se ha estado desplegando una política nacional contra el crimen organizado. ¿Cuál es esa política nacional? ¿Cuál es eso allá en la frontera? Si los inmigrantes entran igual como quieren. Y los militares, los carabineros son como guías turísticos de ellos, los llevan al centro de acopio de irregulares. Y sin contar con los que entran que nunca se sabe quiénes son, porque pasan por pasos que no están habilitados. Y por eso, como decía un prefecto de investigaciones, es difícil dar con los asesinos de estos homicidios o los integrantes de estas bandas, porque no tienen registro, no se sabe sus nombres, no tienen identidad conocida, porque precisamente han ingresado de manera criminal al país y no hay ningún registro de ellos en ninguna parte. Entonces, claro, dicen, no sabemos dónde están, dónde ir a buscarlos, no sabemos contra quiénes combatimos. Y usted me viene con esto, ministra Vallejo. Yo le creo a la policía, que es la que está en la calle arriesgando el pellejo para defenderlos a ustedes, sobre todo, ¿no? Así que, bueno, respecto de homicidios, dice, tenemos una ministra del Interior, textual, todo lo que le estoy leyendo es textual, yo lo comento después. Dice, tenemos una ministra del Interior que con su equipo ha hecho un trabajo muy intenso, día a día, para enfrentar este flagelo que se está viviendo en nuestros barrios, dice, en nuestras poblaciones, en fin. Y claro, todo esto, dice ella, yo lo tengo por acá, todo esto más allá de las percepciones legítimas de la gente. Ahora ella habla de percepciones legítimas, ¿no? Recuerden que no hace mucho, un par de meses, decía que las percepciones de las personas eran superiores a los hechos mismos. Todos ellos. Es decir, lo que usted veía en las noticias o en comentarios con amigos que habían sufrido esto o algún conocido de su amigo, eran puras percepciones. O sea, los homicidios eran puras percepciones. Los cadáveres en la calle eran puras percepciones. No eran hechos. Los hechos eran menores que las percepciones. Eso decía doña Vallejo, Camila Vallejo. Parece que es el decir de los comunistas, porque Jadwe, otro comunista, ¿no?, decía que el problema de la gente es que veía mucha tele. Entonces la culpa era de la tele. Y la tele inventaba los homicidios, los descuartizados, los robos, los portonazos. Y la gente era culpable por ver esa tele. Veía mucha tele. Tenía que ver seguramente el canal de él. Pues. Entonces, amigos, ¿qué quiere que les diga? Esta es la defensa que hace ¿no? Vallejo de Toá. Es la defensa que hace Vallejo de doña Carolina Toá.
Y yo de verdad que he disfrutado mucho con esta defensa, con los dichos, con la encuesta. Pero tengo un tema más, que es Cordero, el ministro Cordero. Claro que este no es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, no. Este es un Cordero que trae más pecados al mundo. Claro, este es un Cordero al revés, un Cordero bíblico al revés. Este no es el ministro Cordero que quita los pecados del mundo. Este ministro Cordero le pone más pecados al mundo. Vamos a ver, amigos. Por ejemplo, el Señor Cordero, que no quita los pecados del mundo, sino que pone más pecados en el mundo, en nuestro mundo, chilensis, dice que se mantiene la pensión de gracia, mi alma. Sí, Señor. Se mantiene independiente si hay antecedentes penales. ¿Se escuchó bien? Siempre y cuando haya alguna, digamos, un daño permanente, dice. Se mantiene entonces la pensión de gracia cuando haya un daño permanente, y él cita como ejemplo la visión, la pérdida de la visión o el daño a la visión. Aunque haya antecedentes penales. Yo quiero decirle al ministro Cordero que le pone más pecados al mundo, no le quita los pecados al mundo. Quiero decirle que, primero, si el tipo tenía antecedentes penales, no tendría por qué estar en la calle. Si tiene antecedentes penales, no tiene por qué recibir pensión de gracia. Si tiene antecedentes penales y perdió un ojo o quedó cojo, la pregunta que debe hacerse es por qué, si tiene antecedentes penales, andaba jodiendo, asaltando, robando, saqueando en estos estallidos delincuenciales que se reprodujeron como la mala hierba. Porque claro, ¿qué andaba haciendo ese individuo asaltando en las calles, destruyendo bienes públicos y materiales y particulares? ¿Qué andaba haciendo? Mala suerte si perdió un ojo o quedó cojo. No andaba en algo bueno, pues. Y yo no me canso de decirlo, amigo. Me pueden juzgar como un personaje duro. No, no. Yo defiendo los intereses del ciudadano, los defiendo con mis comentarios, los del ciudadano como usted, como el ciudadano común y corriente, aquel ciudadano que cumple con las normativas, que respeta las leyes, que respeta el prójimo, que no anda asaltando ni aprovechándose de movimientos llamados eufemísticamente sociales para quebrar miles de pymes, para saquear bancos, farmacias, compañías de bomberos, quemar iglesias, quemar museos. Yo defiendo a ese ciudadano, no al delincuente. Entonces soy duro y drástico cuando hablo del delincuente, sobre todo de este delincuente que no tiene ninguna posibilidad de reinsertarse. Ya vamos a hablar a lo que dice Cordero, ¿no?, sobre esto, que es otra de sus declaraciones, porque ahora estamos viendo el caso de las pensiones. Entonces, claro, perdió un ojo, le vamos a dar una pensión aunque tenga antecedentes penales. ¿Pero qué andaba haciendo? ¿Por qué perdió un ojo? ¿Perdió un ojo porque estaba tomando el sol en la plaza? ¿Estaba leyendo el diario en un parque público? ¿Por eso perdió un ojo? ¿O perdió un ojo porque se enfrentó a carabineros?
porque lo atacó con piedra, con chuzo, con pala. Por eso perdió un ojo. Bien perdido, disculpe. Es un delincuente. Nada justifica que tenga una pensión de gracia. Porque ahora le hago una pregunta, ministro Cordero. ¿Y qué pasa con los policías que quedaron mutilados, que perdieron también ojos, que quedaron mutilados de un brazo, de una pierna? ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienen pensión de gracia o no tienen pensión de gracia porque no tienen antecedentes penales? ¿Y qué pasa con esos tipos de los derechos humanos? ¿Alguno de ellos ha pedido un derecho humano, una aplicación de derechos humanos para las policías que quedaron mutiladas? Quiero yo saber, pues. ¿O solo reciben pensiones de gracia los mutilados con antecedentes penales? ¿Y qué pasa con toda esta gente que lo perdió todo? Cuyos negocios y defendiendo sus negocios también quedaron mutilados. ¿Qué pasa con ellos? Como no tienen antecedentes penales, entonces no tienen pensión de gracia. ¿Es eso? ¿Es eso, ministro? No sé, po. No sé, yo quiero aclarar porque decimos que en Chile somos todos iguales ante la ley. Entonces yo quiero que el ministro de Justicia aclare si en Chile somos todos iguales ante la ley o no. Solo eso. Solo eso, amigos. No estoy de acuerdo en absoluto con las declaraciones de este ministro. Por eso dije, en vez de quitarle pecados al mundo, le agrega pecados al mundo. Ahora, sobre la prisión preventiva. Él también declaró. Y declaró, a mi juicio, tonteras. Tonteras. Siempre colocándose del lado del bandido, del corrupto, del delincuente. Siempre. Leo lo que él declaró. Tenemos hoy día un abuso de prisión preventiva. O sea, ya de partida, le está pasando un avisito a los jueces de que ya no dejen más gente en prisión preventiva, aunque lo merezcan, sino que lo manden a su casa nomás a un arresto domiciliario que no sirve para nada. Barriga lo está pasando chancho en Peñaflor. Entonces ya Cordero manipula el lenguaje y pasa un aviso a jueces, a fiscales, y le dice que él es respetuoso del proceder de la justicia. Eso también lo dijo. No, yo soy respetuoso del proceder de la justicia. Claro, pero en su calidad de ministro de justicia, les tira la oreja a jueces y fiscales, a pesar de que son un poder autónomo, porque en Chile tenemos 3 poderes autónomos: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Pero parece que él, ¿verdad? A lo mejor ya me dice, oye, ya, pues ministro, paren de joder, ven que nos están jodiendo todo lo que tenemos programado. Manden a estos tipos a prisión domiciliaria, arresto domiciliario. Entonces, fíjense cómo el lenguaje se manipula y se comprende de otra manera, ¿no? Y claro, y tiene un efecto. Entonces él dice, lo que impide razonablemente hacer 2 cosas en la cárcel. ¿Cuáles son las 2 cosas? Que este abuso de prisión preventiva provoca, según Cordero. No se puede segregar de modo eficaz. Eso significa los reos de alta peligrosidad, con el delincuente que está comenzando. Eso es segregar. Sobre todo ahora, ¿no? Sobre todo ahora que la delincuencia ha aumentado
Llevamos 2 años de gobierno y bueno, multiplique no sé por cuánto. Primero, no se puede entonces segregar de modo eficaz. Esto es la cárcel. Y dos, y tener políticas de reinserción adecuadas. Política de reinserción. Usted va a reinsertar a uno de estos. Hace una semana o menos de una semana un tipo había quedado en libertad y 3 horas después lo pillaron de nuevo vendiendo drogas. Se había reinsertado súper bien. El que nace chicharra muere cantando, y las excepciones son una en millones. Y no por esa una en millones se va a tener contemplación o piedad con los delincuentes. ¿Cuándo la gente va a entender eso? No sé. Entonces, el ministro Cordero, ¿verdad?, privilegia a corruptos, delincuentes, criminales. Entonces no los mandemos a prisión preventiva porque está provocando problemas en las cárceles. Eso nos provoca a nosotros problemas indisolubles. No podemos segregar eficazmente. ¿Cómo vamos a meter a este político corrupto al lado de un criminal? Y también no podemos aplicar adecuadamente los planes de reinserción. No sé cuáles son esos planes, en todo caso, ¿no? Entonces, y él dice que la solución está a largo plazo, porque claro, hay una solución. Para el año 2033, 2033, para el año 2033 se tendrán 20.000 nuevas plazas, dice, en el sistema. 2033. Y al 2025, dice el ministro Cordero, y mediante concesiones, habrá una cárcel nueva llamada La Laguna en Talca. Entonces, claro, no sé, pues vamos a todos estos que tienen que ir a prisión preventiva, los vamos a llevar a la casa del ministro Cordero, a que esperen ahí la prisión, la cárcel, La Laguna en Talca para sacarlos de la casa suya, ministro, y llevarlos a la cárcel La Laguna, porque es una cárcel nueva, bonita, va a tener plasma, piscina, cosa que los reos puedan reinsertarse bien. Y no vengan los tontos de derechos humanos a criticarlo a usted, pues. No, pues. Esos generosos con los derechos humanos de los delincuentes, claro. ¿No? Entonces sí, así que, ministro Cordero, póngase de acuerdo usted con la ministra Toá y todo su gabinete para que en sus casas alojemos a todos estos delincuentes que tendrían que estar en prisión preventiva para que ustedes los tengan en sus casas hasta el año 2025. Total, está ahí 2 años más nomás. Y ahí entonces los sacamos y los llevamos a la cárcel La Laguna en Talca. Así usted puede aplicar su plan que tiene, pues, ministro. Bueno, y también a través de estas concesiones, ampliaciones en cárceles de Antofagasta, La Serena, Rancagua, Puerto Montt. Esas fueron declaraciones del ministro Cordero en un programa de televisión, ¿no? No sé cómo se llama, porque yo no veo televisión, ustedes saben. Entonces, Estado Nacional, ¿puede ser? Puede ser, sí, no sé. En fin, así que, ¿qué les parece? Este es el ministro Cordero. No quita pecado, por eso yo dije, este le agrega pecados al mundo. Entonces, amigo, la agenda de hoy estaba bien ministerial, estaba bien cargada al gabinete, con 3 ministros estrellas, Cordero, Toá, Vallejo. De los 3 no hacemos uno. Bueno, amigos, gracias por su atención, gracias nuevamente por sus lindas palabras, por sus lindos mensajes, y nos vemos mañana. ¿Mañana qué día es? Miércoles 23, ¿sí? Creo. Si no es miércoles, es jueves. Bueno, chao amigos. Como siempre, aquí en Política con Carreño los esperamos. Chao.